Listo, ya está grabando. Pues bueno, quiero otra vez agradecerles muchísimo a Pedro Uc y a Jaisel, en verdad, con todo el corazón, les agradezco muchísimo que se tomen este tiempo, este momento. Y bueno, Rocío y yo hemos preparado algunas preguntas y ustedes dirán cuáles sí, cuáles no. Las dividimos en 3 bloques. En algún momento también uno de los profesores de la Universidad de Londres colaboró con algunas de estos cuestionamientos. Y bueno, lo primero que quisiéramos preguntarles es sobre la Asamblea Maya, que nos contaran un poquito parte de la historia de la Asamblea, cómo se formó, en qué contexto, quiénes la conforman, qué comunidades, en qué estados de la República están inmersos ustedes. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal se fundó como tal el 13 de enero del 2018, ya llevamos 3 añitos. Y antes de esa fecha, creo sería bueno comentarles que previo a eso ha habido un trabajo con las comunidades de nuestros 2 integrantes, que es Pedro y Russell, que han estado acompañando a las comunidades a lo largo de 25 años más o menos, en talleres de defensa, en talleres de identidad, a las comunidades de toda la península de aquí de Yucatán. Entonces, por eso tuvieron un acercamiento, han tenido un acercamiento profundo con las comunidades, ¿no? Y el 13 de enero decidimos hacer una especie de reunión porque veíamos que había muchos problemas que se estaban dando en la península. Empezaban a llegar los parques eólicos y solares, las llamadas energías renovables o las energías limpias, que veíamos que no tenían nada de energías limpias y nada de renovables, porque al igual que otros megaproyectos, estaban viniendo a despojarnos de nuestro territorio. Entonces, previo a esto teníamos las granjas porcícolas, la siembra de soya transgénica. Entonces, con todo ese panorama de los megaproyectos, decidimos hacer esa reunión, y en esa reunión, que participaron personas de 25 comunidades, decidieron que ante esta situación, pues una manera de defenderse era organizándose en una asamblea para tratar de visibilizar más estos problemas, de acompañarnos, de hermanarnos los diferentes pueblos, porque pues somos un mismo territorio, el territorio maya, y vemos que estas empresas tienen un mismo fin, que es despojarnos de nuestro territorio. Entonces, ante eso decidimos organizarnos y fue así como se llevó a cabo la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Entonces son 25 comunidades las que iniciaron este proyecto, digámoslo así, las que emprendieron este camino. ¿Y en qué estados de la República están ustedes pues actuando, Jaisel? Sí, estamos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es peninsular el movimiento. Perfecto. Y bueno, ¿nos podrían compartir a qué se dedican? O sea, ¿cuál es la actividad principal que está desarrollando los integrantes de la Asamblea Maya? Más allá del trabajo de la Asamblea, ¿a qué se dedican en su vida cotidiana? Bueno, en la mayoría de los que conformamos la Asamblea, somos campesinos y ejidatarios, gente que pues desde muy pequeños han aprendido a trabajar la tierra y principalmente el trabajo de la milpa, que es la actividad principal que hay aquí entre las comunidades mayas de la península de Yucatán. Algunos de los que estamos, además, pues que somos muy poquitos, algunos somos maestros, yo soy maestro y Russell es maestro también, pero
la mayoría de los compañeros y de las compañeras de las comunidades, pues son campesinos y campesinas. Entonces, la actividad es la siembra del maíz, calabaza, frijoles, camote, macal, todo lo que acostumbramos sembrar en la milpa. Yo mismo crecí en la milpa, yo soy campesino de origen hasta mis 18 años cuando decido ir a la universidad, pues dejo por un tiempo el trabajo de la milpa, pero pues he regresado. Entonces, la mayoría de quienes hemos decidido defender el territorio, no lo hacemos por una convicción ambientalista, sino lo hacemos porque la naturaleza de nuestra forma de vida es tan diluida en la naturaleza misma, nos hace pensar en que el daño que le hacen a la naturaleza es un daño que le hacen a nuestra vida, y de ahí nuestra motivación. Y por eso no nos consideramos activistas, no somos activistas, somos la comunidad dañada, somos la comunidad que padece el, el colonialismo, el arrebato, el despojo, y bueno, también es un daño a nuestra creencia, es un daño a nuestra fe, es un daño a nuestra cosmovisión, y creemos que este daño que se aprecia más en la pérdida de la lengua o en el arrebato de nuestra lengua, pues genera en nosotros un dolor que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra memoria, con nuestros conocimientos y sobre todo con nuestras formas de vida. Entonces nos parece grave que cuando se habla de un país que se presume pluricultural, estén acabando con quienes le dimos origen a esta pluriculturalidad, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros somos campesinos. Sí. Muchas gracias, Pedro y Jaisel. Y bueno, para estos compañeros que van a escuchar también su palabra y que están en otro contexto, pero que están preocupados, ¿no? Hemos visto pues varias preocupaciones, nos llama mucho la atención en varias partes del mundo. Y bueno, por ejemplo, algo que no sé si les pudiéramos compartir a ellos, ¿qué es la milpa, no? ¿Qué es esto de la milpa? Para que ellos pudieran entender y todos pudiéramos entender y tener más claro qué es, ¿no? Digo, hay un paréntesis, ahora que empezó este debate y esta disputa fuerte por el territorio donde se va a construir el Tren Maya, pues hubo quien incluso señaló, no, la milpa ya no existe, ¿no? Y bueno, por supuesto que generó enojo, pero bueno, antes de eso, y cierro este paréntesis, ¿qué es la milpa? ¿No? Sí, que bueno que lo preguntas porque hay algunas ideas de mucha gente que creo que ha expresado, no sé si con irresponsabilidad, no sé si con ignorancia o no sé si con dolo, o tal vez con las tres cosas. El asunto es que la población maya, pues por lo menos desde que yo tengo uso de conciencia, porque yo nazco y crezco en una familia monolingüe en un lugar que nosotros llamamos rancho, que es una selva, en torno a un cenote que son comunes aquí en Yucatán. Y pues año con año mis papás lo que hacen es esto que llaman roza, tumba y quema de un área de 2, 3 o 4 hectáreas, cuando mucho, para sembrar varias cosas, principalmente el maíz. Pero la milpa de la que nosotros hablamos no es un monocultivo, que es lo que mucha gente cree que bueno, en la agroindustria es sembrar miles de hectáreas de soya, por ejemplo, pero no nos referimos a eso. La milpa
espacio en donde sembramos maíz, frijol, calabaza, ibes, espelón, pepino, sandía, chile, cebolla, cacahuate, jícama, y una gran cantidad de cosas que nos permiten vivir. Igualmente sembramos plátano, por ejemplo, y otro tipo de árboles, ¿no? Y bueno, pues a esto es lo que nosotros llamamos milpa, porque nos genera la comida, nos asegura la comida, porque una cosa interesantísima que pasa y con la lengua maya, y es ahí donde vemos la conexión que hay entre nuestra forma de vida y la lengua, es que en maya comer lo decimos como janal, y inal es agua y mazorca. Agua y mazorca es comida para nosotros, ¿no? Entonces, esto pues no se puede entender curiosamente de otra manera. Es cierto que para muchos que nacieron y crecieron en la ciudad, pues creo que no tienen idea de qué es esto que decimos milpa. Así nos pasa a nosotros cuando nos topamos en la ciudad y se nos hace un laberinto porque nuestro mundo es diferente. Recuerdo cuando en la ciudad de Mérida le pregunté a unos niños en la escuela de dónde se saca el tomate y una me dijo en el supermercado, porque es lo que conoce, ¿no? Nosotros pensando que la respuesta es en la milpa, pues bueno, es ahí donde sembramos el tomate, pero no, pues dice en el supermercado, porque pues esa es la realidad que vive la gente de la ciudad. Entonces, nosotros, curiosamente, se nos hace hasta un poco raro tener que explicar la milpa porque pensamos que cuando decimos eso todo el mundo sabe de qué estamos hablando y resulta que no, porque las realidades son distintas. Entonces, la gente de aquí, pues eso hace, todavía cultiva. Es cierto que no en la misma cantidad como se hacía hace 50 años, porque la selva se está acabando y no se acaba porque se hace la milpa, se acaba por los megaproyectos, primero de ganadería que vino a invadir aquí y deforestaron miles de hectáreas hasta el día de hoy para sembrar zacate y entonces acabaron con una gran cantidad de selva. Y bueno, luego pues comenzaron a venir estos proyectos de monocultivo de soya transgénica que son miles y miles y miles de hectáreas, ¿no? Entonces, esto pues nos daña porque además en la milpa nosotros decimos que es nuestra universidad porque es allí donde aprendemos a vivir la vida y a cultivarla. Es ahí donde aprendemos el nombre de las plantas, el nombre de los animales, las plantas que curan, las plantas comestibles, los animales que podemos cazar, los animales de quienes aprendemos a hablar, porque mucho de la lengua maya es onomatopéyica y eso lo sacamos de los animales y de los pájaros que cantan. Entonces, en la milpa, pues es donde se crea también nuestra fe, se crea nuestra visión, se crean lo que pues llaman cultura. En maya no tenemos literalmente la palabra cultura, sino tenemos la palabra meatzil, que es lo que se acerca más a cultura, que significa lo que se construye, lo que se trabaja, lo que se forma, lo que se crea. Es así como decimos cultura. Y justamente la milpa es la creación nuestra, pero también es al revés. La milpa nos crea también, hay una interdependencia de que la creamos y nos crea, ahí producimos y ahí nos reproducimos y tan es así que por eso seguramente nuestros abuelos más primeros contaron la historia de que venimos del maíz. Nosotros somos mujeres y hombres de maíz.
y así lo creemos, porque no podemos pensar en la comida sin tortilla. Es imposible para nosotros pensar en una comida sin tortillas, ¿no? Entonces, todo esto, todo nuestro universo, si lo queremos decir así, gira en torno a la milpa, al trabajo que hacemos, pero es un trabajo que igual no se debe entender como trabajo desde el punto de vista occidental, sino el trabajo es una especie de colaboración, es una especie de actividad que no se ve como un sacrificio, como algo que tienes que hacer porque te tienen que pagar, sino es una actividad como hace cualquier persona que va a practicar un deporte o que va a una fiesta o un pájaro que sale a cantar. Es así como entendemos nosotros el trabajo de la milpa o la actividad de la milpa. Es por eso que nos golpea tanto cuando el sistema occidental nos quiere convertir en obreros, en mano de obra barata, en personas que solo vamos a ir a una fábrica y vamos a trabajar 8, 10 o 15 horas y ver el trabajo como una cosa de producción que no tiene ninguna relación con nuestra forma de pensar, de ser, un trabajo completamente ajeno a nuestra vida, como ha sido durante muchos años nuestra relación de salud y de bienestar con la milpa, donde es el espacio en el que crecemos y aprendemos a amar la tierra. Yo creo que por eso los empresarios no entienden cuando vienen y destruyen la milpa, el monte, no entienden ese dolor y ese valor que hay, porque para ellos es un recurso pues monetario. Para nosotros no es un recurso. A nosotros nos escandaliza hasta cuando dicen es recurso humano. Pues, para nosotros no somos recursos, somos la vida, como toda la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Entonces nos da risa cuando nos dicen que también nosotros somos recursos. Y bueno, es de donde nos nace el cariño por nuestra tierra, y no lo defendemos porque nos va a dar pesos, no lo defendemos porque vamos a acumular riqueza, lo defendemos porque sentimos y creemos que es parte de nuestra vida. Siguiendo con lo que nos comenta Pedro, pues en la milpa, como decía Pedro, es un espacio que nosotros queremos mucho, que nosotros valoramos mucho, porque es un espacio donde podemos dialogar con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Entonces allí en la milpa encontramos el diálogo, encontramos las historias, las narrativas que nos cuentan, que nos hacen crecer, que nos hacen hermanarnos, que nos hacen tener identidad, que nos hacen tener valores, que nos hacen más humanos. En torno a la milpa podemos platicar, en torno a la milpa podemos aprender, y aprendemos del canto de los pájaros, aprendemos de las flores que muchas veces se resisten a morir a pesar de que pues nosotros pues quemamos, deshierbamos o fumigamos. Vemos que esas plantas se resisten y dicen, hey, nosotros aquí estamos. Entonces, para nosotros eso es una metáfora de vida, decir, hey, como pueblos mayas, aquí vamos a estar. Y por eso vamos a defender nuestro territorio, porque lo queremos tanto, porque somos esa flor que se resiste a morir y que además hasta florece, ¿no? Entonces, para nosotros, la milpa es un espacio de creación, es un espacio de vida, es un espacio de formación, es un espacio pedagógico. Y también lo que comentaba Pedro, es un espacio donde podemos conseguir nuestros alimentos, pero también podemos conseguir nuestras medicinas, que también podemos conseguir hacer nuestras artesanías. Ahí encontramos bejucos que no sé si
si entienden qué es el bejuco, son como unas guías de plantas con las que podemos hacer sombreros, canastas. Entonces también nos da la milpa, aparte de que nos da el alimento, nos da la comida, también nos da el ingreso para poder sostenernos como familia, para comprar otras cosas que necesitamos o para intercambiar con otras familias. Pero eso se ha estado perdiendo cuando vienen estos megaproyectos y nos despojan de eso. Entonces, ¿dónde podemos conseguir nuestra medicina? ¿Dónde conseguimos nuestra alimentación? ¿Dónde conseguimos nuestros productos, nuestras artesanías? Todo eso se pierde, pero también hay una conexión muy grande con todo lo que somos, ¿no? De la milpa llevamos la comida a la mesa, a la banqueta, donde preparamos las tortillas y ahí también dialogamos. Entonces, en torno a una banqueta, nosotras dialogamos preparando las tortillas, cocinando el maíz, cocinando el atole. Y por eso nosotros tenemos mucho cariño con la milpa y con nuestro territorio. No podemos entregar nuestro territorio porque estaríamos entregando lo que realmente somos. Qué importante y qué relato hacen los dos, Pedro y Jaisel, impresionante, muchísimas gracias. Y justo... Violeta, a mí perdón, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Jaisel, ahorita que escuchaba como la importancia que tiene la milpa y bueno, ahora que mencionaba como todas las actividades, también la importancia que tiene el trabajo y el papel de las mujeres dentro de la milpa. Y en ese sentido también me preguntaba cuál sería el papel y la importancia de la participación de las mujeres en participar en espacios como la asamblea y en este caso en organizaciones y el mismo hecho de defender el territorio de las mujeres y pues también de las juventudes, ¿no? Ok, sí, nosotros como mujeres, pues percibimos el territorio como nuestro lugar más, a ver, creo que no es la palabra correcta, pero creo que es la que se podría entender como nuestro espacio sagrado, ¿no? Nosotros somos de maíz y somos de mazorca y por eso pues tenemos ese sentimiento de defenderlo. Nosotros vamos a la milpa, nosotros participamos en la milpa y así como participamos en la milpa y obtenemos de ella nuestros alimentos para nuestros hijos, para nuestras hijas, también así queremos defender el territorio, también así participamos en la asamblea, también así nos organizamos comunitariamente, participamos, somos varias mujeres que participamos en la asamblea, que tenemos un mismo fin, que es defender este espacio. Y para nosotros es sumamente importante porque nosotras vemos crecer a nuestros hijos, vemos crecer a nuestras hijas y es importante también que les demos los medios para que puedan desarrollar, pero que también no solamente para que puedan crecer con el alimento, sino que también para que puedan crecer con el pensamiento, que eso es muy importante para nosotros, que sepan que hay una madre, que es la madre tierra, que sepan que nuestra relación con la luna es de familiaridad, que no es lejana, que venimos del maíz, que podemos polinizar ese espacio y ese lugar, que a donde vayamos podemos llevar nuestra palabra y podemos organizarnos comunitariamente y familiarmente. Muy bien, muchísimas gracias también a Rocío por la pregunta. Sí le iba a decir ahorita que acabáramos este bloque si ella tenía alguna observación, entonces perfecto así, ¿no? Antes de pasar a este segundo bloque y a partir de todo lo que ustedes están comentando, Pedro y Jaisel, ¿qué sería para ustedes, aunque ya lo han manifestado, pero qué sería el ser mayas? ¿Qué es? Porque vamos a entrar ahorita ya a esta parte del tren maya. Entonces, ustedes como mayas, ¿qué es ser mayas?
Para nosotros ser maya es tener un corazón que palpita junto con el agua, junto con la tierra, junto con el viento, junto con la lluvia, y que los valores se resumen en vivir sanos, no solo físicamente, sino socialmente y comunitariamente. El problema que hemos padecido también, y sin el afán de atacar a nadie, hemos sufrido tanto la evangelización de la iglesia como la evangelización de los antropólogos. Y nos han dicho muchas veces lo que somos y no han querido escucharnos. Y qué bueno que nos preguntas cómo nosotros nos definimos, porque los antropólogos nos han puesto dioses cuando no los tenemos, nos han puesto religiones cuando no lo tenemos, y una serie de cosas, ¿no? Y también ha habido experiencias muy lamentables de gente colonizada que tiene físicamente un perfil maya, pero tiene el corazón de transformación de cuarta o de PRI o de PAN. Entonces, tampoco eso es lo maya. Nosotros creemos que lo maya tiene que ver con privilegiar la vida, y la vida para nosotros es la salud. Es esa salud social o comunitaria. Nosotros, más que usar el término social, usamos la salud comunitaria, en donde se tiene respeto por todo. Y cuando digo todo, respeto hasta por las piedras, porque eso es justamente lo que nos hace, creo que, diferentes en la mirada con otros pueblos que no lo son. Porque, repito, el no maya viene y ve en la piedra dinero. Nosotros vemos en la piedra un hermano, una hermana. Entonces, hay cosas distintas ahí. Lo maya tiene que pasar por el buen sentir, el buen oír, el buen mirar, el buen pensar, para que así seamos de buen corazón. El valor que tenemos no está en el dinero. El valor que tenemos es pensar en que debemos ser sanos comunitariamente, sanos familiarmente. Y creemos que si tenemos una emoción o una salud sana, hay una palabra en maya que es ol, que es algo así como lo emocional, pero es mucho más que eso. Es lo que realmente somos. Si eso está sano, pues evitas confrontarte con los demás, sino buscas otras situaciones que te permiten ser mejor persona. Y ser mejor persona no significa hacerlo en lo individual, sino significa hacerlo desde lo comunitario, desde lo familiar, desde el espacio donde vives y con quienes vives. Eso es muy importante para nosotros. No puedes vivir bien si estás en conflicto con tu familia, si estás en conflicto con tu comunidad. Entonces, no puedes vivir bien si haces daño, pero tampoco no puedes vivir bien si soportas a lo tonto que te hagan daño. También eso, y es de allí donde nos nace la fuerza para defender lo nuestro, para defender la vida y la forma de vida que tenemos. Eso es, en síntesis, lo que creemos que somos como pueblos mayas. A ver si Jaisel dice alguna otra cosa. Sí, yo creo que ya explicó bien Pedro. Pues yo creo que es importante que, además de todo lo que mencionó, que es tener el corazón y la relación con la naturaleza, con esa familiaridad, porque nosotros ahí tenemos familia, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos
tenemos todo. Entonces, es importante que también lo defendamos, que también tengamos ese corazón, porque pues hay muchos que se dicen maya, pero que hoy le están entregando el territorio a López Obrador. Y eso no es ser maya, eso no es tener corazón maya, porque los que tenemos corazón maya lo defendemos, lo queremos, lo cuidamos y somos eso, ¿no? Somos igual el territorio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para entrar a esta segunda parte de la entrevista, ya entrar al tema también del Tren Maya, lo dividimos en tres partes. Uno como la parte histórica de la conformación de la asamblea, de esto de lo que es ser maya, la milpa, y esta otra parte de lo que es ya este megaproyecto. Y una primera pregunta que tenemos ahí es, ¿ustedes cómo se enteraron del Tren Maya? ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon sobre él y cómo llegó esta información de este megaproyecto a sus comunidades? Bueno, nosotros que más o menos tenemos el vicio de conocer el acontecer nacional a través de los medios, a través de amigos que son líderes de opinión y bueno, en lo personal, con algunos otros compañeros que tenemos alrededor de 35 años andando en las comunidades a generar la reflexión en torno a nuestra vida, a nuestro territorio, a nuestra identidad, pues estamos casi siempre al pendiente de lo que sucede en el ámbito político, social, económico, cultural en el país. Entonces, sabíamos que desde la campaña de López Obrador se comenzó a hablar del tren, pero también sabíamos que no era una cosa nueva. Hace varios años, la gobernadora Ivonne Ortega, emanada del PRI, aquí en Yucatán, propuso la construcción de un tren que le llamó el Tren Bala y luego le cambiaron de nombre como un tren peninsular o transpeninsular. Y bueno, lo que sabemos al respecto es que ese tren no se hizo porque los empresarios hicieron cuentas y parece ser que no les generaba el dinero, la ganancia que ellos esperaban, porque efectivamente se estaba hablando de un tren y nada más. Entonces, a diferencia de lo que planteaba López Obrador, que me parece que engarza el tema del tren con otro proyecto mucho más grande que se conoce como el Plan Puebla-Panamá y que también ha cambiado de nombre varias veces. Y se plantea que en torno al tren se van a hacer estos polos de desarrollo. Esto es justamente donde ven la posibilidad de hacer mucho dinero. Y creo que el tren se convierte en una especie de máscara de todo un saqueo y de todo un despojo de la península de Yucatán. Entonces, tan es así que se habla del tren, pero no se habla de los polos de desarrollo como debe de ser, porque me parece que es una cosa abstracta que por lo menos nosotros no llegamos a entender, porque tampoco hay una información, si es que lo hay, no lo conocemos, de qué es realmente lo que quieren decir con los polos de desarrollo. El término yo lo escuché por primera vez en Guatemala, y en Guatemala ha sido una experiencia terrible. Los polos de desarrollo han sido polos de asesinatos. Entonces, cuando revisamos un poco la historia, por lo menos en el 88, cuando estuve andando por Guatemala por unos años, en los últimos años de la guerra centroamericana, pude escuchar por primera vez esa palabra. Y bueno, cuando escucho aquí polos de desarrollo, pues
pues la verdad es que me da miedo porque el único antecedente que tengo es lo que yo he escuchado en Guatemala, ¿no? Y bueno, al querer investigar qué cosa es esto, me encuentro con que no existe información, o por lo menos no nos dan la información, y de lo que nos hablan es de un tren porque es atractivo para mucha gente que le gusta la superficialidad en la información o le gusta la propaganda, que no sabe distinguir entre información y propaganda, ¿no? Entonces esto pues nos preocupó porque cuando López Obrador hizo el teatro de recibir el bastón de mando con la gente folclorizada y que eso también lo queremos subrayar, es estos show que hacen, no es maya, sino es folclore, es turismo, y bueno, donde le entregan el bastón de mando por sus acólitos, pues también hace una lectura de su proyecto y también se lanza a plantear entre las cosas que iba a ser un tren, ¿no? Y bueno, pues cuando nosotros pudimos obtener un poco más de información a través de los medios y a través de los líderes de opinión y a través de las solicitudes que hicimos a la Oficina de Acceso a la Información, porque pues bueno, eso también lo tenemos que decir, nunca nos hemos quedado con los brazos cruzados frente a la falsa información que se da, tenemos que ir a las oficinas responsables y pedirles la información necesaria para tenerla, y pues nos dimos cuenta de este problema que podría generar el tren, y entonces junto con muchas otras agrupaciones y colectivos y organizaciones, hicimos un primer evento que se llamó el Debatren en Bacalar, Quintana Roo, donde yo participé en el primer debate. Entonces ya teníamos algunos elementos y desde esa vez concluimos en el Debatren que este es un proyecto ajeno a la cultura maya por las características que por lo menos habíamos comenzado a descubrir, y que no había sido en ningún momento consensado ni discutido ni informado debidamente a las comunidades. Entonces nosotros lo que dijimos, no podemos aceptar un proyecto que no sabemos de qué se trata. Es como aplicar otra vez el tiempo de la colonia en donde le decían a la muchacha, te vas a casar aunque no sepas con quién. Lo importante es que quiero que te cases, y eso es la misma cosa que nos aplican con este proyecto. Te vamos a dar tu trenecito y hasta le vamos a poner tu nombre, le vamos a poner Maya. Pero pues, ¿desde cuándo, no? Nosotros pedimos un tren, si lo que necesitamos es otra cosa, no queremos un tren. Y luego descubrimos que solo el nombre le están poniendo, que tampoco es nuestro. Ahora ya se nos aclaró más de quién es el tren, va a ser del ejército y del narco. Entonces, eso es cada día más preocupante, ¿no? Eso es un poco de dónde viene nuestra inconformidad y cómo fuimos cada día sabiendo más de lo peligroso y de lo temerario que es este proyecto. Entonces, podríamos decir que no hubo un acercamiento inicial por parte del gobierno para consultar a las comunidades y para preguntarles si ustedes aceptaban o no aceptaban el proyecto y si estaban de acuerdo y qué otras cosas proponían. ¿Eso podríamos enunciarlo así? Y no hubo, no solo no hubo acercamiento, sino ni siquiera nos preguntaron si eso queremos o eso necesitamos, ¿no? Eso es igual, es una cosa que nos molesta mucho y no, y a veces trato de contenerme porque luego me comienzan a salir las palabras científicas y filosóficas. Entonces, Que salgan, que salgan. porque la verdad es que desde hace muchos años, desde que inicia la colonia y la conquista, pues nos tratan como niños, ¿no? No han reconocido nuestra mayoría de edad, no han reconocido pues el derecho que tenemos, ahora sí que como mexicanos,
pero también como pueblo indígena, ¿no? Ahí tenemos dos cosas, ni lo mexicano ni lo indígena nos respetaron. Entonces vienen y nos dicen, esto es lo que necesitan ustedes y se los vamos a dar. Y bueno, alcanzamos a preguntar y dijimos, bueno, ¿y por qué nos quieren traer aquí un tren? Porque ustedes son pueblos marginados, porque ustedes son pueblos desempleados y por eso queremos darles un tren. Y pues yo les pregunto, bueno, allá en las grandes ciudades, yo sé que hay unos cinturones de miseria, de gente que no tiene trabajo, ni tiene casa, ni tiene, ¿cómo no se les ocurrió llevar su tren allá? Porque están más jodidos ellos que nosotros. Nosotros tenemos tierra y cultivamos la tierra y comemos. Pobreza, pues la verdad sí somos pobres, pero hay más pobres que nosotros, porque nosotros tenemos por lo menos la tierra para trabajar. Y curiosamente, nos vienen a sacar de la pobreza arrebatando nuestra tierra. Es decir, es una cosa asquerosa, grosera y bueno, no sé cómo es que pueden mentir tanto de esa manera. Creo que mi sorpresa está porque este gobierno llega con un discurso distinto a los discursos. Estaba yo acostumbrado a que si el PAN o el PRI decía una cosa así, bueno, está bien, pero este pendejo llegó y bueno, creo que está resultando peor que los demás, ¿no? Entonces, eso me molesta mucho porque viene con un discurso y te pega la puñalada por la espalda. Entonces, eso sí es terrible, es grave y por eso, pues decimos, no puede ser, todavía no logramos sacudirnos de nuestra sorpresa de esta traición, si se quiere. Y digo traición porque hay caras como la de Adelfo Regino, y no quiero decir más de él. Sí, justo a ver si ahorita Jaisel nos pudiera comentar esto, porque lo que escuchamos de manera reiterada, y muchas gracias ahí Pedro por lo que nos comentas al final de que, bueno, no pedimos un tren, pero bueno, algo que nos ha sorprendido mucho es este discurso que no termina, que es reiterado por parte del gobierno federal, donde se señala que todo mundo quiere el tren, ¿no? O sea, ha sido así reiterado, reiterado, todo mundo, y solamente los que no quieren el tren son los que no están en el territorio, los que no conocen el territorio. Y no solo eso, también se dice, tan es así que en la consulta que realizamos, pues fue por unanimidad que los pueblos aceptaron. Y ahorita justo de lo que decías de Adelfo Regino, ¿no? Bueno, él fue el que lo comenta, él fue el que da este discurso con el presidente de que por unanimidad las comunidades aceptaron el tren. Entonces, frente a este discurso, ¿ustedes qué dirían, no? Ya pues ha sido reiterado todavía la semana pasada, cuando el gobierno federal presenta un documental, vuelve a decir lo mismo, nadie se opone al Tren Maya, todos lo quieren. ¿Qué tendríamos que decir de esto, Jaisel y Pedro? Gracias. Voy a contestar y después va Haisel, porque es que creo que si este discurso se hubiera dicho hace 2 años, creo que nos sorprendería. Ya no nos está sorprendiendo mucho, porque después de que Félix Salgado Macedonio es el más feminista del país, después de eso, digo, ya cualquier cosa se puede decir desde el Palacio Nacional, ya la cantidad de mentiras que se ha dicho ya vuelve insostenible cualquier palabra que salga de la narrativa oficial, ¿no? Obviamente tenemos todos los elementos para tirar esa porquería de discurso, que a lo mejor ya ni vale la pena porque es un discurso tan falso, tan grosero, porque están justificando cosas que de plano no tienen justificación, que no sostiene una crítica seria. Ahora ya sí que ya no se trata de una crítica, sino se trata de una cuestión grosera. Entonces, esto es así como pasa con el Facebook, me parece. Por lo general, nosotros no contestamos lo que dicen algunas personas en el Facebook, porque
porque bueno, decimos también como dicen algunos, no están listos para esta plática, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Nos preguntaron por la prensa si íbamos a contestar esto que nos acabas de preguntar, de este documental, este video que hicieron. Y dijimos, no, no vamos a contestar, no, ya no tiene caso. Es decir, embarrarte, pues con una cosa así, pues es darle importancia a lo que no tiene. Y tal vez porque yo estudié teología, mi primera licenciatura es en teología, me acuerdo de los ejemplos que el Cristo pone, dice, no es bueno darle perla a los puercos porque no lo pueden aprovechar. Entonces, no, no vamos a desgastarnos más en una cosa así, pero tenemos todos los elementos y claros que puede entender cualquiera, no tiene que ir a la escuela para entender este tipo de cosas que ya son en un nivel de aberrantes que se construyen como un discurso oficial. Bueno, eso. Continuando con esto, no solo no ha habido un acercamiento por parte del gobierno, sino que, como Pedro dice, ha llegado tantas mentiras, tantas falsedades, tanto circo. Por ejemplo, esto de la consulta que mencionabas, no se hizo una consulta comunitaria. A nosotras las mujeres nunca nos preguntaron, porque las consultas se hicieron con líderes ejidatarios que son a los que pudieron corromper, ofreciéndoles una miseria, pero que pudieron hacer eso, ¿no? Pudieron corromper y ellos dijeron sí, porque además lo que ha llegado a estos lugares ha sido propaganda, no ha sido información. Entonces, a nosotros como mujeres, a nosotros como niños, a nosotros como abuelos, a nosotros como abuelas, nunca se nos preguntó si queríamos un tren, ni se nos informó de qué impactos iba a traer este tren. Lo que sí se hizo es eso, corromper a los líderes ejidatarios y decirles que el tren va a traer salud, que el tren va a traer educación, que el tren va a traer vivienda, que el tren va a traer comida, que les vamos a regalar pelotas a los niños, que les vamos a llevar cochinitas, torta de cochinita. Y todo ese tipo de cosas es lo que llegó a las comunidades, y frente a eso, frente a las grandes mentiras que hace Fonatur, que hace el gobierno, ¿cómo las comunidades pueden decir que no? Si carecen de todo esto, que justamente es con lo que juegan, porque están jugando con nuestras necesidades, están jugando con nosotros como pueblos, como comunidad. Y no, claro que no ha habido un acercamiento, y sí ha habido mucha mentira, mucha violencia y mucha corrupción por parte de ellos. Muchas gracias, Jaiseli y Pedro. Y bueno, este primer bloque a mí me queda muy claro cuál es la concepción del trabajo desde su cosmovisión como mayas, ¿no? Pero uno de los grandes discursos que se ha planteado en el tren es que este tren va a llevar trabajo, ¿no? Incluso ha sido como el gran planteamiento, va a llevar trabajo y con esto va a haber bienestar y desarrollo. Y bueno, ¿qué tendrían que decir al respecto? Digo, ya me ha quedado muy claro, pero ¿qué nos podrían compartir de este discurso, ¿no? Sobre todo porque yo veo que eso es como lo que decían ustedes muy bien, ese es el enganche, ¿no? De varios que dicen, pues sí, lo queremos porque nos va a traer trabajo. Pero, ¿qué dirían ustedes sobre este planteamiento? Pues en primera, creo que deberían de preguntarnos si ese es el empleo que nosotros queremos. Si como comunidades mayas queremos construir rieles, cargar escombros, o sea, si es realmente el trabajo que nosotros queremos, o lo que nosotros queremos a lo mejor está ligado más al tema de las artes, a lo mejor está ligado más al tema de la salud. No, ¿por qué nos tienen que decidir por nosotros? O sea, tal parece que ese trabajo es el único que nosotros queremos. Y no digo que sea un trabajo ofensivo, porque no lo es tampoco, pero no nos pueden limitar a eso.
no ha habido ningún acercamiento para decir, ese es el trabajo que quieren. Y eso es como una primera pregunta. Otra pregunta es, si nos van a dar ese trabajo, ¿qué beneficios vamos a tener con ese trabajo? O sea, se están estableciendo cuánto nos van a pagar, cuántas horas vamos a trabajar, si vamos a tener seguro, si no vamos a tener un seguro, si se nos va a dar capacitación, perdón, para este tipo de trabajos, porque nosotros no todos somos constructores, ¿no? Entonces, en los trabajos debería de haber eso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas no están claras. Y decir que ese trabajo nos va a sacar de la pobreza, yo creo que es otra de las grandes mentiras, porque igual hemos visto como volqueteros y como personas que han estado participando en la construcción del tren, hoy están diciendo que no se les ha pagado y no se les está pagando lo justo, y eso pues está en los diarios locales de aquí, que pueden consultar. Claro, Pero además es una burla, porque cuando nos dicen que nos vienen a ofrecer empleo, no sé si nos ven con cara de flojos, que es así como siempre nos han tratado. Digo, ¿quién les ha pedido eso? Aquí entre los pueblos. La verdad es que la gente de las comunidades no han ido a trabajar en el tren, porque el trabajo que hacen es trabajo de milpa. Entonces, las comunidades no están yendo a ese tipo de trabajo. De hecho, la mayoría del empleo lo están haciendo gentes de otras partes del país. Otra gente viene de Tabasco, de Veracruz, de Puebla, de Guerrero, están trayendo gente de otras partes a hacer ese trabajo. Pero aquí las comunidades mayas, pues no están haciendo ese trabajo, porque además es un trabajo ajeno a como estamos nosotros acostumbrados. Yo, por ejemplo, que doy clases de lengua maya y de creación literaria en lengua maya, pues ¿dónde me van a dar trabajo en el tren? ¿No? Digo, eso es trabajo que yo sé hacer. Y el tren no me ha dado un trabajo de eso. Entonces, me parece, pero además es curioso, porque eso de crear empleos en forma abstracta es un versículo, me parece, mañoso, porque ha sido así como la cantaleta de todos los gobiernos. Vamos a crear empleo. El chiste es que dejen de decirlo en abstracto y lo digan pues concretamente. Por ejemplo, de cada comunidad, ¿cuánta gente van a emplear? ¿Y qué tipo de empleo le van a dar? Y si le van a dar las garantías de la ley. ¿Y por cuánto tiempo? Si son empleos temporales o son empleos permanentes. Todo lo que implica ser un empleo o un empleado de verdad, no se dice. Lo único que se dice, vamos a crear empleos, ¿no? Y quieren hacer tan bondadoso esto que bueno, el Jiménez Ponce ha hecho tan famoso con las porquerías que ha dicho, que hasta podemos ir a pedir limosna en las estaciones del tren, ¿no? Pues hasta ese tamaño han llegado con las groserías. Entonces, no es una cosa sencilla, porque es parte de esa propaganda grosera que nos vienen a dar, porque no es solo el empleo. Es curioso. Aquí cuando vienen a lo de las famosas consultas, pues lo que hacen es desgranar una lista de beneficios que va a traer el tren, pero curiosamente ningún perjuicio tiene, ningún impacto negativo. Que quieren agua, pues les vamos a traer agua. Que quieren hospitales, les vamos a traer hospitales. Que quieren escuelas, les vamos a dar escuelas. Que tienen impotencia, se los curamos también con el tren. Es decir, pues bueno, frente a una oferta así, pues ¿quién va a decir que no? Pues sí, si el tren nos va a traer eso, pues que venga el tren, ¿qué más? ¿No? Pero sería interesante cambiar la pregunta. Sería interesante preguntarle a la gente, ¿qué quieren primero? Que resuelvan sus problemas sociales, de salud, de economía, de escuela,
de educación, ¿quieren eso y después el tren o quieren primero el tren y después eso? A ver qué van a contestar. No, si pendejos no son. Lo que pasa es que a nosotros nos están viendo pendejos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Pero el éxito es que el Fonatur desplegó y sigue desplegando un buen grupo de corruptores en las comunidades que pasan a ofrecerle de 500, de 1,000 pesos, de 1,500 a los comisarios ejidales para eso. Y por eso son los que salieron justamente a la consulta, que eso que llaman consulta, que no lo es. Y eso lo dijo, por ejemplo, una de las señoras que se hace llamar gobernadora indígena. Ahí está circulando el video, no sé si llegaste a verlo, de una señora que comenzó a decir, me están maltratando y yo soy de las que acarrié gente para las consultas del tren. Lo dijo. Entonces, ahí está la verdad allá. Es una cosa espantosa, ¿no? Es decir, no extrañamos al PAN ni al PRI con este gobierno. Es más, creo que ha avanzado en sus estrategias truculentas más que los anteriores, principalmente en el tema del tren. Es increíble cómo ha mentido. Eso de que no se va a tirar ningún solo árbol. Es increíble que diga eso cuando la manifestación de impacto ambiental está hablando de cantidades de árboles que se van a tirar. Luego dice, no hay selva en la península de Yucatán. Es increíble que pueda decir eso, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad de una persona que ha dicho, no puedo poner en entredicho ¿cómo se llama? El prestigio presidencial, ¿no? Pero pues esas mentiras me parece que pues está desacreditando la investidura presidencial. Digo, ¿para qué sirve la investidura presidencial? Para eso. Me parece que es terrible, ¿no? En fin. Claro. Y bueno, en esto que están comentando Jaisel y Pedro del arribo incluso de recursos, ¿qué podrían compartirnos sobre la presencia de los programas gubernamentales y su vínculo con el Tren Maya? ¿Ustedes perciben alguno? ¿Ha pasado esta cuestión de que pues se les dice aquí hay recursos y acepten el Tren Maya porque vienen estos programas, o eso no ha ocurrido ahí en el territorio? No, esto es lo que está ocurriendo claramente. Entonces, estos programas los están utilizando justamente para eso, para persuadir a la gente, para decirles si no nos ceden, si no están de acuerdo con el tren, entonces sembrando, ya no van a tener el recurso de Sembrando Vida, por ejemplo, o Jóvenes Construyendo el Futuro. Todo este tipo de becas están creados para eso, para hacer programas de contrainsurgencia, para hacer que las comunidades acepten a la fuerza un tren diciéndoles, estos son los programas que les van a ayudar y con el tren van a venir otras oportunidades, véanlo como una oportunidad, una muestra de la voluntad del buen gobierno, ¿no? Pero claramente estos programas están llegando para persuadir, para engañar a la gente y para comprar la voluntad de las personas. Sí, esto es lo que estamos viendo, Sembrando Vida vino para eso. Y curiosamente se llama Sembrando Vida, pero nosotros vemos que está sembrando muerte, porque está deforestando cantidades gigantescas y está sembrando árboles que nosotros ni siquiera estamos acostumbrados por aquí a sembrar. No son nuestros árboles, no son nuestras plantas. Y curiosamente, nuestras plantas que nos ayudan, que nos alimentan, que nos curan, son las que están arrasando con ellas para sembrar otro tipo de cosas que muchas veces nosotros hasta pues desconocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando viene Sembrando Vida y mata a los bejucos y mata a las flores, está matando también nuestra miel, porque ahí las abejas también son esas flores que nuestras abejas están y que van y polinizan y nos dan la miel, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas sí está sirviendo para eso y también está sirviendo para acabar con nuestra alimentación y para acabar con nuestra salud como pueblo maya. Y bueno, en este segundo bloque yo plantearía una última pregunta y si Rocío tuviera alguna otra, bueno, ya que no la compartiera. Del tema que decía, muchas gracias Jaisel por esta respuesta, perdón, que nos decía muy bien Pedro, ¿no? Y que es alarmante esto del ejército, ¿no? De la presencia del ejército, que cada vez hemos visto que tiene más pues, protagonismo en el Tren Maya, ¿no? Entonces ustedes como comunidades, como mayas, ¿cuál sería su sentir en torno a la milicia y, bueno, darle a la milicia todo este poder para que esté en su territorio? Yo creo que involucrar de esta manera al ejército en estas tareas es sumamente peligroso y, y solamente tendríamos que revisar ligeramente la historia para ver cómo el ejército pues en este país y en otros países ha sido un elemento de represión y, y bueno, a nosotros nos comenzó a sorprender, como comenté hace un momento, al principio era incontenible nuestra sorpresa porque el discurso progresista, el discurso humanista que se construyó durante los años de campaña de López Obrador, pues llegó al poder y la cambió, porque él había dicho que si ganaba iban a regresar los soldados a sus cuarteles. Y vemos ahora que el ejército pues está apoderándose del país porque él le está entregando el país al ejército. Es increíble cómo el ejército está en muchos giros y uno de ellos pues es el tren, pero, pero además la Guardia Nacional cada vez está apareciendo como parte de una delincuencia en la que la gente comienza a tener mucho miedo. Aquí, por ejemplo, en Campeche, pues agarraron a 2 de ellos con una camioneta de marihuana, que están transportando marihuana. Y, y bueno, reconocieron que son de la Guardia Nacional, mostraron su identificación y nada se dijo al respecto. Nadie hizo caso al respecto, salió, se dijo y sí, y no sabemos qué pasó con ellos. Hubo un silencio de la prensa y nadie más dijo nada al respecto. Ahorita, antes de entrar a esta entrevista, estamos viendo cómo en Cancún están levantando a ciudadanos, los están llevando a las salidas de la ciudad, los están golpeando, los están asaltando por la Guardia Nacional. Y, y bueno, hay toda una violencia pues al estilo del crimen organizado, ¿no? Solamente que con uniforme de la Guardia Nacional, que están haciendo este tipo de cosas. Entonces, militarizar el tren nos parece una cuestión muy peligrosa en el sentido de que no sé si es una advertencia o es una amenaza, porque principalmente donde van a construir es ese tramo donde no hay vías, donde no ha habido vías. Entonces, ahí, paradójicamente, Jiménez Pons justifica la presencia del ejército porque dice que está allí células del crimen organizado, de los narcotraficantes. Entonces, me parece curioso que no decidan combatir al crimen organizado y poner un tren y creen que con el tren, pues bueno, operado por el ejército, pues se va a acabar el crimen organizado. O al revés, o están poniéndole un tren al crimen organizado para que puedan pues transportar la droga más fácilmente, ¿no?
Entonces, pues es una situación muy, muy difícil. Nosotros vemos aquí en la península un panorama muy, muy oscuro, un panorama desesperanzador. Comenzamos a tener miedo en serio con todo esto que está pasando. La policía en Yucatán y junto con la Guardia Nacional están golpeando a mucha gente, están levantando a mucha gente, están torturando a mucha gente. Y bueno, la gente comienza a tener mucho miedo de la policía porque esto de los derechos humanos, de verdad que no están haciendo nada, absolutamente nada, no dicen nada. Aquí en Yucatán la policía solo este año creo que mataron a 10 personas golpeándolos. Y la Guardia Nacional igual está levantando gente y está golpeando gente, está torturando gente. Y bueno, saber que estos van a estar frente a este proyecto, pues la verdad es muy preocupante. Y nosotros, pues, lo que está de nuestra parte y de nuestra fuerza a hacer, pues lo estamos haciendo para intentar, uno, dar a conocer esto que está sucediendo y que la gente sepa qué está pasando, ¿no? Que ya de por sí esto ya es un riesgo, porque cuando uno comienza a decir este tipo de cosas, entonces comienzan a buscarte, a reprimirte, a amenazarte y bueno, pues en mi caso pesa una amenaza de muerte, ¿no? Y bueno, afortunadamente hasta ahorita no ha pasado nada, pero nadie sabe si no va a pasar. Sin embargo, pues aquí estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque ya no se puede, esto ya no es si uno se quiere meter o no, sino nos metieron en esta dinámica y ya no tenemos salvación. Entonces, no es opcional el meterse o no meterse, sino no depende de nosotros. A nosotros nos han metido en esta dinámica, ¿no? Y bueno, el ejército, pues creo que desde nuestro punto de vista tiene más relación de entendimiento con el crimen organizado que con los ciudadanos. Y eso sí nos preocupa mucho. Eso es lo que vemos pues no en el futuro, sino ya está sucediendo. Qué duro, ¿verdad? Todo esto que está pasando, terrible. Rocío, no sé si tú tengas de este segundo bloque alguna pregunta. Sí, pues primero igual coincido con ustedes como de este asunto que se habla mucho de la violencia que genera grupos como los de narcotráfico, pero creo que también poco se habla, ¿no? De la violencia que ha generado el narcotráfico, el ejército en otros contextos, ¿no? Y que también se ha documentado. Y me parece que eso también sería importante documentarlo en esta región. Y bueno, tengo dos preguntas. Una es, hablaban un poco como de las afectaciones que justo, ¿no? Que se van a tener sobre la milpa, sobre la selva. Y otro tema también es el agua. O sea, ¿ustedes cómo lo están viendo? Y también es un tema que a los compañeros, a las compañeras de la universidad, pues lo han preguntado bastante. Entonces, ¿cómo este proyecto va a afectar el agua, sobre todo en esa parte donde están ustedes? Y la segunda pregunta sería ya más un poco como para pasar al tercer bloque, que un poco lo que decían era, pues no queremos al tren, queremos otra cosa. Entonces, a mí me gustaría preguntarles eso, justo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Bueno, una primera cuestión con el agua. Pues aquí en la península de Yucatán, pues no tenemos ríos, pero tenemos cenotes. Y, y el agua es pues fundamental para la vida de la gente. Ahora sí que no solamente para nosotros como comunidad maya, sino para toda la gente. Y el agua está sufriendo pues una afectación, no va a sufrir, sino está sufriendo una afectación terrible. Hay dos situaciones que se están dando
o tal vez tres de manera muy fuerte aquí. Uno es el tema de las granjas porcícolas. La mayoría de las granjas porcícolas, creo que de 220 o 250 granjas porcícolas que hay acá, que cría, cada una de las granjas cría por lo menos 50,000 cerdos hasta 200,000 cerdos. Entonces, sus desechos los tiran en los cenotes. Y pues imagínense la podredumbre que genera todo eso, ¿no? Y eso es una afectación que tenemos con el agua. La segunda afectación lo tenemos desde los grandes hoteles, principalmente en esto que llaman Riviera Maya, que no tiene nada de Maya como el tren. Y bueno, lo que se ha buscado en el agua son restos de cocaína. Hay una contaminación de cocaína en los cenotes que están cercanos a estos hoteles. Y hay una contaminación terrible. Un tercer daño es por el glifosato que se fumiga en miles de hectáreas de soya. Y bueno, pues este glifosato pues está contaminando hasta la leche materna, todo que está también en el agua, porque esta cantidad de monocultivos de soya, pues desde una avioneta las fumigan y bueno, ahora que vino la inundación, pues todo el agua que está todavía estancada sobre kilómetros de cultivos, pues poco a poco va absorbiendo todo este veneno que se le tira y cuando se seca, pues ahí está, ¿no? Y una última afectación es que el agua ya se la dieron a Alfonso Romo. Aquí él es el que tiene un proyecto que se llama Enerol, que está aquí a 70 kilómetros de donde yo vivo, en un municipio que se llama Tizimín. Y bueno, él encontró cenotes en ese polígono y los tapó, les echó escombros y ya les tapó cenotes y todo ese tipo de cosas. Y bueno, resulta que también a él le concesionaron creo que el 40% del agua por este gobierno. Entonces, tenemos así como un problema muy grave en el tema del agua. Es curioso porque todos los municipios de Yucatán siempre se están quejando con agua, porque en esta época en la que comienza la sequía, pues no hay suficiente agua en las casas, y los ayuntamientos pues nunca han resuelto el problema de garantizar el agua a los usuarios. Y es curioso porque además ha sido bandera de la campaña de todos los políticos en todas las elecciones. Cada presidente que hace su campaña o cada candidato que hace su campaña dice, voy a resolver el problema del agua. Bueno, eso lo escucho desde hace, no sé, 50 años. Y bueno, ahorita que estamos en campaña, lo mismo están diciendo, ¿no? Es más, uno de los candidatos me invitó para dar un discurso, me estaba pagando 10,000 pesos para que yo vaya a dar un discurso en su meeting. Y curiosamente le pregunto, oye, ¿y qué mentiras quieres que yo les diga a la gente? Las mismas que le hemos dicho, porque si les cambias la mentira, ya no te creen los pendejos, me digo, literalmente. Imagínense el tipo de gente que se sube al poder con esta mentalidad, ¿no? Entonces, el tema del agua es grave. Cada día estamos con una situación pues ya irreversible, porque los últimos estudios que nosotros vimos y que se hizo, nos dicen que el agua en la península de Yucatán ya tiene un grado de contaminación bastante alta, que si esto no se para, pues vamos a comenzar a tener enfermedades muy feas dentro de unos meses. Solo para complementar lo que decía Pedro, si con estos proyectos que ya están, vemos unas afectaciones graves
al agua, y muchas de nuestras comunidades están careciendo de agua. Con un tren, imagínense, o sea, con los polos de desarrollo, imagínense, o sea, porque el tren va a ser justamente para esto, o sea, va a ser para el turismo, pues va a contaminar grandes cantidades de agua. Lo estamos viendo en Cancún, como comentaba Pedro. Todos los desechos de los hoteles se está yendo al manto freático, se está yendo a los cenotes, se está yendo a las playas. Entonces, con estos polos de desarrollo se va a disparar todo este tipo de contaminación. Además de que si bien el tren obviamente va a crecer la exportación de carne, van a crecer las granjas porcícolas y por eso va a crecer también el cultivo de soya transgénica, porque es lo que sirve para alimentar a esos cerdos de las granjas. Entonces, el tren es justamente para eso y eso es lo que nos preocupa muchísimo, que el tren no solo es ese aparato que va a estar cruzando, sino que va a haber más cosas alrededor del tren. O sea, estos megaproyectos que hoy estamos viendo, como las energías eólicas, las granjas, el turismo verde, todo esto se va a hacer en grandes cantidades. Y si hoy estamos sufriendo esto, más adelante va a ser peor y es justamente lo que queremos evitar y es justamente a lo que no queremos enfrentarlos, a lo que nos estamos resistiendo. Muchas gracias, Pedro y Jaisel. Para ir cerrando y no abusar de su tiempo, que ya casi llevamos hora y media y realmente se me ha ido como agua, pero ustedes van a decir a nosotros, ¿no? Perdón. ¿Cuál sería el futuro? ¿Qué sueñan ustedes que pues pudiera ocurrir para que esto que ustedes están viviendo, que lo pueden vivir como una pesadilla ahorita o lo podemos vivir como una pesadilla, se transformara, ¿no? ¿Qué soñarían ustedes? Es que es muy difícil para nosotros imaginar el futuro porque creo que han matado hasta nuestros sueños. No vemos un futuro de vida, no vemos esperanza en un futuro porque parece ser que lo que se había pensado de un gobierno que pueda escuchar, como mucha gente se imaginó, y que esos 30 millones de votos que se le dio a este gobierno, me parece que la mayoría de la gente votó por un gobierno que por lo menos pueda escuchar y vemos que no, que ha resultado más sordo que otros. Entonces, en la península, sobre todo las comunidades mayas, no queremos ni siquiera pensar en el futuro, porque si lo pensamos, pues creo que nos vamos a enfermar antes de tiempo y necesitamos todavía dar la batalla. Entonces, está muy complicado, no vemos por dónde. En el tema, por ejemplo, de los amparos, pues pues no, ahí están ganados 4 amparos, pero el presidente se los pasa por el arco del triunfo. Apenas anunciaron que nos dieron estos últimos 3, pues 3 suspensiones nos dieron y 3 días después vino aquí a cagarse sobre ellos, ¿no? Entonces, jurídicamente, pues la tenemos complicado. Y luego, en el tema de la conciencia y de la lucha de los pueblos, también la tenemos difícil, porque a la mayoría de la gente que estaba intentando entender esto, los cooptaron en los programas de Sembrando Vida. Mucha gente que conocemos y que trabajamos con ellos, pues hoy están en el programa Sembrando Vida y luego no es que usen solamente horas para ir a trabajar en eso. Creo que eso no es lo más perjudicial.
Lo más perjudicial son las famosas reuniones que hacen en las tardes, que son 2 o 3 veces en la tarde, en la semana, que se tienen que reunir para ser adoctrinados por la cuarta transformación. Y ahí es lo más cabrón del programa, ¿no? Y bueno, además, este programa pues se hizo para eso. Y no lo digo yo, sino creo que la misma María Luisa Albores, antes de que fuera la secretaria de la Semarnat, cuando estaba en la secretaría anterior, pues digo cuánto habían invertido en Sembrando Vida en el camino del tren. Entonces, la mayoría de la gente en la península procuraron darles en la ruta del tren a todos el programa Sembrando Vida. Y pues la gente en este momento está como estancada, como muy difícil. De hecho, cuando hemos llegado a algunas comunidades últimamente, nos dicen, ya sabíamos que ustedes iban a venir, nos avisó gente de la empresa o gente del gobierno, nos avisaron que ustedes están viniendo, pero que ustedes solo vienen a echar a perder la prosperidad del programa, que ustedes son enemigos de la transformación. Entonces, en ese sentido, pues se hace complicado porque hay un proyecto de cooptación, de corrupción de los líderes de los pueblos, y en ese sentido, pues la tenemos complicado también. En materia informativa, pues también la tenemos difícil porque no tenemos los recursos, no tenemos los medios para hacer lo que se podía hacer, pero igual es complicado porque, primero, por más recursos que uno tenga, siempre va a ser difícil. Y nosotros, pues, decidimos no bajar recursos con ninguna fundación, porque también nos dimos cuenta que muchas fundaciones terminan sirviendo a las empresas, y muchas ONGs comprometidas con las fundaciones son los que hacen todos los estudios sobre los recursos, lo que llaman mapeo o le llaman estudios preliminares, donde hablan de toda la situación que están en las regiones, y esos informes se lo mandan a las fundaciones, y las fundaciones se lo mandan a las empresas, y la empresa cuando llega ya sabe con qué recursos cuenta en una. Entonces nosotros decidimos no hacer trato con ninguna fundación, y bueno, hacer la crítica también en estos casos, y pues la verdad también nos hemos ganado la enemistad de muchas ONGs. No nos ven muy bien aquí, pero nosotros somos comunidades, nosotros no somos ONG, nosotros no somos acompañantes, nosotros somos comunidad. Entonces, tenemos al menos el valor moral de decir, pues somos pueblo, y como pueblo vamos a ir defendiendo. Entonces, pues también eso es un punto, digamos, que nos complica más, porque no se puede caminar juntos, aunque con muchas ONGs tenemos como el mismo discurso, pero en realidad no es lo mismo. Como pasa con la 4T, tiene un bonito discurso, así muchas ONGs tienen un bonito discurso, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? Entonces se hace como bastante complicado también el tema, porque desde nuestras comunidades hacemos lo que podemos. No sé cómo vayamos a terminar. De lo que estamos seguros es que hemos aprendido de los animales que no consienten su muerte. Ningún animal de los que conocemos aquí en nuestra región, que son animales silvestres, pues consienten su muerte. Frente a su depredador, patalea, se esfuerza, lucha por conservar su vida. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No sé cómo vayamos a terminar, pero
lo que sí sabemos es que no vamos a consentir nuestra muerte. Por eso el futuro, pues lo vemos bastante difícil, es complicado. Y bueno, pero no por eso no vamos a luchar, no por eso vamos a ceder. Estamos haciendo lo que podemos para conservar nuestra vida, porque no se trata de hacer capital, no se trata de construir una empresa, no se trata de buscar dinero, se trata de conservar nuestra vida. Y pues es lo único que tenemos y nos gusta vivir como vivimos y por eso pues estamos haciendo esto que hacemos. Lamentablemente, la corrupción que se ha generado y que se ha promovido desde el gobierno y desde las empresas, pues ha calado profundo en toda la península de Yucatán y pues es difícil. Vemos cómo hay gente de algunas comunidades que salen a aplaudir este tipo de cosas, pero aplaude porque le dieron 500 pesos, porque le dieron 200 pesos y sale a repetir exactamente las mismas palabras que dice Jiménez Pons o cualquier promotor del tren. Pero bueno, ya sabemos por qué lo está diciendo, no es él, es los 200 pesos que suenan. Entonces, no importa, la situación es compleja, pero aquí vamos a estar. Muchas gracias, muchísimas gracias, Pedro. Querida Jaisel, ¿algo más que quisieras tú agregar en las palabras finales? Sí, nosotros no podemos entregar nuestro territorio porque nuestro territorio es nuestra madre y no podemos entregar a nuestra madre. Nosotros lo vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir defendiendo nuestras formas de vivir como pueblos mayas y pues hasta lo último, porque pues es este espacio donde nosotros hemos encontrado una vida plena y no vamos a ceder ante estos megaproyectos, ante los empresarios y ahora la Guardia Nacional. ¿Nos pueden decir ambos, Pedro y Jaisel, su nombre completo, su comunidad, su municipio y el estado? Sí, claro, Jaisel de la Cruz, de Buxos, Yucatán. Y creo que esto. Yo soy Pedro Ucbe de Buxos, Yucatán. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimo, con todo el corazón se los agradecemos. Voy a dejar de grabar y para despedirnos, pero bueno, se los agradecemos. Y bueno, a lo mejor Rocío también va a dejar de grabar, no sé, pero voy a ponerle yo aquí detener.